Buenas tardes, bienvenidos en este Día Internacional de los Archivos en nombre de la Asociación de Archiveros de Andalucía y especialmente en nombre de su presidenta, de los miembros de la Junta Directiva y de los coordinadores de esta actividad. Antes que nada más empezar, queríamos hacer un pequeño aviso, una pequeña advertencia, y es que por favor, aunque en principio por defecto aparecen desconectados, pero que se ruega apagar o desconectar micro y cámara para el correcto desarrollo del encuentro, del acto. Las preguntas, comentarios, etcétera, que quieran hacer, los pueden ir realizando a través del chat y se los pasaremos a Pilar y a María del Mar, ¿de acuerdo? El encuentro de hoy, el encuentro que vamos a realizar hoy, se enmarca dentro de una actividad de la Asociación de Archiveros de Andalucía, una actividad que queríamos realizar en este año 2020, llamada archiveros.com. Se trata de unos encuentros interprofesionales abiertos, una especie de charlas informales de archiveros con profesionales de otros ámbitos, pero vinculados al nuestro. La idea inicial era realizar uno por provincia, pero en un marco totalmente distinto del que suele ser una actividad habitual de formación, no en un aula de formación, en un salón de actos, sino en un marco mucho más informal, que pudiera dar lugar, si el sitio acompañaba, pues incluso acompañar esta charla o este encuentro de un café o de una cerveza o de lo que la hora pudiera marcar. Sin embargo, pues la situación actual ha llevado a la Asociación de Archiveros de Andalucía a cambiar todas las modalidades de formación por formación online. Tan solo llegó a celebrarse una primera edición de archiveros.com en diciembre de 2019 en Sevilla, en la librería Caótica, donde tuvimos como invitados a Ana Melero, jefa del Servicio de Archivos de la Junta, y a Severiano Fernández Ramos, catedrático de Derecho Administrativo y experto en Derecho de Acceso a la Información, que fue, la verdad, que todo un éxito. Pero, como digo, pues la situación actual que vivimos ha hecho replantear todas las actividades de la asociación y esta también para pasar a una modalidad online. El encuentro de hoy correspondería realmente al que se iba a celebrar en Córdoba, tanto por los participantes como por los encargados de coordinarlo y de llevarlo a cabo. Contamos con Pilar de la Torre Vasconi, hija del archivero e investigador don José de la Torre y del Cerro, y sobrina también del historiador y también archivero don Antonio de la Torre. Pilar es catedrática de Historia, estudió Filosofía y Letras en la Complutense y ejerció como catedrática de Historia hasta su jubilación en el Instituto Séneca. Como digo, su padre, para todos los archiveros del ámbito local de Córdoba, es bien conocido por todos, pero bueno, entendemos que hay público que no, fuera de este ámbito, vamos a hacer una pequeñísima semblanza de él para que tengan una pequeña noción de quién era, pero sin querer extenderme mucho para eh, no pisar bueno, pues parte de lo que Pilar nos pueda comentar. José de la Torre nació en 1876, perteneció al cuerpo facultativo de archiveros desde el año 1904 y en sus primeros años pasó por varios destinos, como por ejemplo el Archivo de Hacienda de Málaga, Museo Arqueológico de Madrid, Archivo de India, hasta que en el año 1909 recaló como archivero en la Delegación de Hacienda de Córdoba, en su localidad natal. Desde el momento en que vuelve a la ciudad se incorpora a todas las instituciones locales, Real Academia, Patronato del Museo de Bellas Artes, Comisión Provincial de Monumentos, etcétera, ¿no? Con una vida muy activa dentro del ámbito cultural de la ciudad. Si es importante su faceta como archivero, hay otras dos facetas muy importantes que a nosotros nos gusta destacar de José de la Torre. Por un lado, su faceta como investigador. Compaginó su labor, su función laboral con su función como investigador,
estudiando los protocolos notariales de Córdoba del siglo XV al XVII, en los que realizó un auténtico vaciado completo de ellos para localizar toda la información hasta el más mínimo detalle de los 4, 5 o 6 temas de investigación que a él le interesaban, temas tales como Góngora, el Inca Garcilaso, Cervantes, González Jiménez de Quesada, conquistador de Colombia, la presencia de Colón en Córdoba, etcétera, ¿no? Pero a la vez que iba realizando sus investigaciones, quizás uno de los puntos más importantes es que, como digo, hacía un vaciado completo de la documentación, con lo cual iba recogiendo toda la información que le resultaba interesante, no solamente de estos ámbitos de investigación de él, sino de artistas, impresores, escritores, etcétera, todos relacionados con la vida cultural cordobesa. Es una fuente de primera mano imprescindible para los investigadores hoy en día en nuestro Archivo Histórico Provincial de Córdoba. La otra faceta muy interesante de él fue su papel activo en la creación de los archivos históricos provinciales. Era partidario de crear unos centros más cercanos que limitaran la centralización del patrimonio documental en los archivos nacionales y que acogieran a los protocolos notariales de más de 100 años, a los archivos eclesiásticos desamortizados y al resto de documentación en peligro de poder perderse o de deteriorarse. Como pueden ver, es realmente con lo que se configuró los archivos históricos provinciales en 1931. La única pena de don José de la Torre y del Cerro fue que el de Córdoba, por el que tanto luchó, no se inauguró hasta el año 1946, justo 3 días antes de su jubilación, con lo cual no pudo ejercer el cargo, el puesto de director en él. Perdón. Su legado, el legado de don José de la Torre, doña Pilar de la Torre Vasconi fue tan generosa de donarlo a los archivos cordobeses y están repartidos entre el Archivo Municipal de Córdoba y el Archivo Histórico Provincial de Córdoba. Para hablar con ella esta tarde tenemos a nuestra compañera María del Mar Ibáñez, vocal de la Asociación de Archiveros y archivera de la Delegación Territorial de Empleo y Economía de Córdoba. Y, de alguna manera, continuadora de la tradición archivística familiar, puesto que es además sobrina de Pilar de la Torre. Y no me quiero extender más en la presentación, le doy paso a ellos, le doy paso a María del Mar y a Pilar, que seguro que Pilar nos va a ilustrar con una anécdota y curiosidades interesantísimas de su vida ligada a los archivos y al mundo de la historia y de los archiveros. Cuando queráis, María del Mar. Hola, buenas tardes. Gracias, Rafa, por tus palabras, por tu presentación, compañero. Hoy vamos a hablar con Pilar y yo he preparado una serie de preguntas que yo se las he hecho muchas veces porque me fascina desde niña pues todo este mundo de los archivos. Y quería empezar pues porque ella nació en un archivo, es una persona que nació en un archivo. Ahora nos va a contar por qué. Y me gustaría saber qué recuerdos tiene de su infancia en los diferentes archivos en los que vivió. Bueno, pues buenas tardes también. Y como ya han dicho, yo nací en un archivo en el año 1925 y en ese archivo, que está ahora ocupado por otro archivo que es el del ayuntamiento, pues viví solamente 3 años. En esos 3 años, pues mi recuerdo de ese edificio que está en la calle, sigue estando en la calle Sánchez de Feria, pues son muy pocos, porque yo era muy pequeña cuando salí de allí. Pero en fin, como todo, es muy visible esa casa, no era muy grande, tenía poca fachada, era una casa solariega y se entraba un primer patio, luego un segundo patio, con mucha vegetación, con una fuente
en la que manaba el agua día y noche, porque eran propiedad de la familia que la alquilaba. Y allí en la parte baja es donde estaba el archivo y el despacho de mi padre. Pero yo no debí de entrar nunca por aquella parte. Aquella parte no la conocí. En la segunda planta era donde vivía el director, y por lo tanto en esa planta sí recuerdo bastante que al subir la escalera tenía una galería que conserva como natural a la derecha y izquierda. La parte de la derecha tampoco la recuerdo, tampoco debí de ir jamás por allí. En cambio en la izquierda sí, es donde estaban los dormitorios, la sala donde se hacía la vida, y enfrente de la escalera había una habitación que era el comedor, y a continuación estaba la cocina. El comedor tenía un balcón que daba al patio segundo, que era el mejor, y la galería de la izquierda pues tenía también unos balcones a ese mismo patio. Yo muchas veces le pregunté a mi madre cómo era, dónde estaba esto y lo otro, y me decía, sí, sí, es verdad, ahí el suelo estaba esterado, las cortinas de esta manera, o sea que yo en mi mente recordé, aunque con cierta lejanía, los 3 años que yo estuve en esa casa. A los 3 años el Estado pues se marcha de allí a una casa en la calle Tejón y Marín, que es una calle paralela a la de Sánchez de Feria, y esa casa era muy grande. Allí estuve hasta los 17 años, o sea, desde los 3 hasta los 17. Esa casa sí, por desgracia, ya no existe. La derribaron para hacer bloque de vivienda, pero era muy hermosa. Era como del final del siglo XIX y los años 20, y tenía también, como siempre, en esa casa tenía, la fachada era pequeña, pero de mucha profundidad. Llegaba hasta la muralla, que entonces la muralla que empieza en Puerta de Sevilla e iba hasta todo lo largo de la Victoria, pues en la casa, esa casa llegaba hasta la muralla. Y tenía, era lo mismo que la casa andaluza, se entraba en el portal, una gran cancela de hierro, un segundo portal, la escalera para la planta alta, en donde estaba también la vivienda del director, una vivienda, por lo tanto, muy grande, casi de 4 veces más que la que habíamos abandonado, con las galerías que ocupaban las 4 lados del patio, con 3 balcones en cada galería, o sea que era un patio muy grande. Y la planta baja era donde estaba el archivo. Así, ese sí lo recuerdo mucho, como si lo estuviera viendo ahora. Tenía un patio central, o sea, cuando tú entrabas a la casa, en el segundo portal, a la derecha, es donde se entraba a la planta baja. Y entonces, como en todas las casas de aquella época, el patio no estaba centrado, sino que se vislumbraba desde la cancela. O sea, era más intimista que luego las casas que hicieron después, que el patio estaba centrado y por lo tanto la cancela se veía el patio casi desde la calle. Entonces ese patio tenía también su fuente, porque era no normal, su fuente del centro, no le emanaba el agua, porque el agua no era de su propiedad, pero sí tenía su tildor, que el agua cuando se quería, pues se tenía agua en la fuente, ¿no? Y que emanaba todo el tiempo que nosotros quisiéramos tener. Y entonces el patio era muy grande, con su fuente, como he dicho, y tenía un adorno de azulejo. Entonces
Muchas, por ejemplo, se quitaban 4 losas y en lugar de esas 4 losas normales, pues se ponían 4 losas de azulejo. Y los adornos, pues, por ejemplo, alrededor de la fuente, pues también era de azulejo. Luego no tenía arco, no tenía arco, pero sí tenía una cosa que yo no lo he visto en ningún sitio, que era en el centro de cada galería tenía un arco y a los lados pequeños arcos que no llegaban al suelo, eran como ventanas, pero ventanas sin rejas ni sin puertas. Y entonces simulaban, podríamos decir, un poco un patio con arcos, pero vamos, no era verdaderamente exactamente así. Y luego, pues, ya también tenía su vegetación, bastante vegetación de todo tipo, y los legajos en estanterías de madera estaban por toda la parte baja, toda, en habitaciones que eran muy amplias, en las galerías, en todas partes. El despacho del director no era muy grande, pero tenía su despacho. Me acuerdo que tenía los armarios de madera, la mesa, vamos, muy sobrio, eso sí, muy sobrio. Y luego, en la planta baja, pues se continuaba hasta la fachada que daba a la Victoria. Es decir, que la fachada exterior era la muralla. Pues la muralla se podía salir porque tenía una especie de portiguillo, una puerta muy pequeñita, que salía a lo que llamábamos nosotros el campo. Esa puerta se llamaba Puerta del Campo. Y cuando yo llegué allí, pues efectivamente era campo. Ese triángulo que hay delante de la Cruz Roja, pues estaba lleno de árboles, de follaje, y vamos, un campo, ¿no? Y sobre la muralla existía una terraza. Pero había perdido ya las almenas y estaba ya más modernizada. O sea, tenía su baranda de hierro y unos postes de mampostería. Y claro, de allí, como Córdoba se terminaba en el Paseo de la Victoria, pues después no había nada, absolutamente nada, hasta el final. O sea, se veía estupendamente el cementerio de la Salud, los cortijillos, me acuerdo, cortijillos finales donde se iba a comprar, los cuarteles, y yo no recuerdo que hubiera más cosas. Todo era campo, todo eran cortijos o huertas o cosas así. Y allí, como digo, viví hasta los 17 años. Luego ya trasladan el archivo a la Delegación de Hacienda, que entonces estaba en el Gran Capital, en el edificio que hace esquina a la calle Góngora, y entonces mi padre lo trasladan a la biblioteca. Y los últimos años estuvo ya en la biblioteca. Y ahora yo no recuerdo quién sustituyó a mi padre en el archivo. En el archivo yo no me acuerdo quién lo sustituyó. Y en el archivo, en el depósito, no había luz, ¿no, tía? No había luz eléctrica. Exactamente. Tanto en el primero como en el segundo no había luz eléctrica para evitar los incendios. Y entonces, pues claro, el trabajo de mi padre terminaba pues al mediodía. Sí tenía que trabajar algo, pero poco. Y también estaba prohibido poner peso en los pisos superiores. Por eso todos los legajos y toda la estantería estaban en la planta baja. Por eso en esa parte, pues, o sea, vamos, arriba podríamos decir, sobraba vivienda porque era muy grande. Ahora, en cuanto a mi padre allí, no tuvo nunca, salvo
unos pocos meses no tuvo nunca ni siquiera un auxiliar. Y ni tanto, solamente había un portero, pero como allí no iba nadie, pues en realidad su misión no era abrir la puerta. Era como le llamaban, bueno, su misión era que si le pedían algo de Hacienda, pues lo llevaba, si no lo traía. Esa era su misión, ¿no? Pues mira, es que la verdad, la falta... a jugar con nosotros, con mi hermano y yo. La verdad que la falta de personal en los archivos se ve que viene de antiguo. No había nunca mucho personal trabajando en los archivos. Y lo que sí me gustaría preguntarte, porque ahora que con este COVID muchos hemos trabajado desde casa, con el teletrabajo, tenemos el trabajo en casa, tu padre también tenía el trabajo en casa. ¿Y él qué rutina de trabajo tenía? Porque él vivía en su puesto, en su mismo lugar de trabajo. ¿Qué rutina de trabajo tenía él? Bueno, él en su trabajo, podríamos decir, oficial, lo hacía nada más que durante la mañana. Allí, como en realidad tenían poco trabajo, me parece a mí que no se le acumulaba trabajo oficial, tenía tiempo suficiente para hacerlo por la mañana. Luego, por la tarde, él, después de comer a mediodía, se marchaba a tomarse café, en lugar de tomarse en las casas, entonces no se tomaba en las casas, sino se iba a las tertulias, pero las tertulias tampoco eran de tertulias de su mismo oficio, porque de su oficio había muy pocos en Córdoba, más que él y tal vez dos más. Entonces los compañeros solían ser los médicos de Córdoba, los abogados, la gente o sea, sus compañeros de la academia, y después de eso, pues se marchaba al archivo del protocolo, que entonces era el nombre que tenía, no un archivo histórico, y allí se pasaba pues, hasta que había luz natural, porque como tampoco había luz eléctrica, pues luego ya se volvía a casa, y entonces todas las notas que había tomado durante el día, mejor durante aquella tarde, pues la iba pasando a limpio y eso, y él se solía acostar muy tarde, trabajaba bastante tarde y por eso tampoco madrugaba mucho. O sea, su hora de trabajo sería sobre las 10 cuando él empezaba a trabajar. Muy bien. Y bueno, yo... La vida que yo hice, bueno, allí lo que hacía yo, claro, cuando fue un poquito mayor a estudiar y cuando era pequeña, pues bueno, eso es lo que hacía. y tía, tu padre conoció a muchas personas que por su labor de archivero y también como investigador estaba en contacto con muchos estudiosos y también compañeros profesionales de archivos, biblioteca y arqueología, porque entonces no olvidemos que el cuerpo facultativo era de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos. ¿Y qué personajes interesantes conociste tú con él? Por ejemplo, Schulten, él conoció a Schulten, el famoso arqueólogo alemán que se buscaba tartesos, ¿no? Exactamente. Bueno, pues, o sea, conocerlo yo personalmente puede que lo hubiera visto, pero ten en cuenta que este señor estuvo por aquí. Yo te voy a decir por qué. Él debió de poner un sobrino que debía de pintar, o sea, dibujar magníficamente bien. Y entonces yo, entre los papeles porque los papeles de mi padre estuvieron, o sea, nadie los tocó, ni cuando se murió él, ni nada, hasta que hace pocos años, cuando yo ya decidí donarlo a los archivos, ¿no? Y entonces, entre esos papeles, apareció la mitad de una cuartilla, un papel, en la que había la cabecita de una niña, ¿no? Y entonces, en esa cabecita, por abajo, decía 12 de octubre de 1925. Y entonces yo calculé que esa niña era yo, y que en esa fecha tenía yo 6 meses. Entonces, de ahí deduje yo
que Adolfo Suste debió de estar por esa época en Andalucía, ¿no? Entonces yo, claro, de oír hablar de él muchísimo, mi padre, de cartearse con él también. Ahora, que yo personalmente no debí de, o sí lo vi, pero no lo reconozco, ¿no? Ahora, sé muchas cosas de él porque mi padre tenía costumbre de recortar todo lo que venía en los periódicos que afectaba a la familia, a Córdoba o a España, lo que sea. Y entonces, entre esos papeles, que como digo, nadie había visto hasta hace poco tiempo, pues estaban unos recortes de periódicos de una entrevista o de lo que fuera de Sulte. Y se refería, porque él también debió de estar en Numancia, y se refería de la gente, decía de los campesinos castellanos, de modo que él debía de haber estado también en Numancia investigando. Y entonces dicen que, bueno, alababa a España de una manera asombrosa. Los buenos, los huesos, y recuerdo que hace tiempo que lo leí, que decía que si a un castellano, un labriego, como él decía, se le pregunta por una dirección, no solamente te lo dice, sino que te acompaña. No solamente te acompaña, sino que te invita a su casa. No solamente te invita a su casa, sino que te invita a comer. O sea que yo muchas veces no me reconocía como española de aquel señor que hablaba esa maravilla de nosotros. Y luego había también, o sea, también encontré una especie de tarjetas postales con unas cabezas de campesinos, de labriegos, y decía también campesinos castellanos, magníficamente hechos. Yo sospecho, porque la inicial del que me pinta a mí no era otra, no me acuerdo la letra, pero Adolfo no era. O sea, el César Sulte no era el que pintaba, pero maravillosamente. Y mira, tú decidiste estudiar y entonces te marchaste a Madrid a estudiar Filosofía y Letras en la Complutense. Y durante este tiempo, bueno, porque tú tienes el hermano de tu padre, Antonio de la Torre del Cerro, también pertenecía al cuerpo de archivero, aunque luego él también se pasó a la docencia, pero siempre estuvo muy vinculado a los archivos y fue también facultativo de archivos. Y durante ese tiempo que estudiaste en Madrid, viviste un tiempo en su casa. ¿Y qué puedes decirnos de él? Y, por ejemplo, fue muy amigo de Vicent Vives. Sí. Sí, pues efectivamente, yo el primer año estuve en casa de mi tío y allí pues sí conocí pues muchos compañeros suyos, por ejemplo, el que era entonces el rector de la universidad, que era don Pío Zavala, un señor que me parece a mí que era de la Facultad de Derecho, que era García Gallo, en fin, que iban allí a visitarlo, o lo que sea. Pero el que más, bueno, el que ya conocí mucho, porque lo visitaba muchísimas veces, fue Vicent Vives. Vicent Vives, mi tío lo apreció mucho, le apoyó mucho, y él le correspondía con la misma moneda, ¿no? Cada vez que iba a Madrid lo visitaba. Y entonces a ese sí lo comprara. Los demás, pues sí, eran gente de la universidad, pero como también eran mis profesores, pues más que bien lo conocía como profesores que como amigos de mi tío. Porque mi tío... Bueno, tú me contaste una vez que vosotros cuando ibais a dar clase de arte, pues directamente, en lugar de como ahora que se pone una diapositiva, vosotros ibais directamente al Museo del Prado a dar la clase in situ, ¿no? Sí, iba don Diego Angulo, fue mi profesor de arte, cuando me tocó la asignatura de Historia del Arte. Y efectivamente, él nos solía llevar al Museo del Prado y ante pues si no iba a aplicar Velázquez, pues ante los cuadros de Velázquez, si no aplicaba
Durero, o sea, que era verdaderamente una maravilla estudiar en lugar de diapositivas con los libros, con eso delante, con los cuadros delante. Y yo me conocía el Museo del Prado de Guillo, claro, porque Qué allí maravilla. íbamos con muchísima frecuencia. Sí, así era. Y además don Diego, como buen andaluz, y además o sea, se carteaba con mi padre, tengo sus libros, y era, oye, no perdía, como le pasó a mi tío Antonio, no pierden el acento andaluz. Don Diego hablaba muy andaluz, muy cerrado, además, como sevillano que era. Fue muy cerrado. Sí, sí, y es verdad eso. Pues, y me pregunto yo, ¿por qué tú, estando tan vinculada al mundo de los archivos y teniendo archiveros en casa, no te dedicaste a esto? Preferiste la docencia, ¿no? Pues verá, es que las cosas se piensan y luego no se hacen. Lo que se piensa es según cómo se presentan las cosas. Pues yo te digo, en mi familia, mis padres sí querían que yo hiciera bachillerato. Eso fue una cosa tajante. Ahora, después del bachillerato no pensaba más. Y entonces salió una disposición que los que tuviéramos aprobado el llamado examen de Estado, pues podíamos acceder a magisterio. Nos pasaban todas las asignaturas que habíamos tenido en el bachillerato y solamente teníamos que estudiar lo que específicamente era de la carrera del magisterio. Y entonces aquel año que no habían planificado que yo hiciera nada, pues mira, me encontré con la carrera de magisterio, ¿no? Eso. Pero ya cambiaron de opinión y ya iba a estudiar. Entonces, claro, mi tío dijo que se venga Pilar aquí conmigo y con Engracia, que era su mujer, y total, pues mi padre lo pareció bien. Después, y por eso empecé filosofía y letras. Ahora, como yo tenía la idea que me gustaban los archivos, pues yo en las asignaturas optativas que se hacían para si tú querías luego hacer el doctorado o lo que sea, pues yo elegí paleografía y numismática, que eran fundamentales para... Bueno, y ya terminó la carrera y mira por dónde la termino en el año, en el 49, bueno, sí, en el 49, que el año siguiente, o a la otra, salían oposiciones a magisterio. Y me dije a mi padre, que era muy positivo, mira, hija, el pan hay que tenerlo asegurado desde el principio. ¿Por qué no la hace? Pues mira, yo era obediente, yo lo comprendía, que el pan, además yo siempre, no me ha gustado cuando dice dar clases particulares, yo también las di, pero eso de vivir de clases particulares es muy expuesto, porque las puedes tener o no tener, lo que sea. Yo lo quería, aunque fuera pequeño, un pequeño sueldo, pero tenerlo todos los meses, tenerlo. Y entonces me pareció muy bien hacer oposiciones, y las hice. Y nada, como luego me trajeron, tuve un poco tiempo en el pueblo, pero luego me trajeron a Córdoba, a la escuela que se llamaba de preparatoria, que funcionaba en los institutos, para los niños que querían hacer bachillerato, también la escuela de arte de oficio para los que querían hacer alguna cosa que se hacían en arte de oficio, o en el conservatorio para los que querían hacer la carrera de música. Eso, se preparaban específicamente, y luego en lo que referente al instituto no tenían que hacer el examen de ingreso, que era terrible para los niños de 10 años. Ese examen de ingreso, y como pusiera un poco de falta y Luisa Ruberta estuviera en el tribunal, pues se lo cargaban con 2 faltas de ortografía. y las que estaban en la preparatoria pues pasaban sin ese escalón. De modo que, y claro, y me gustó, además, claro, yo
yo luego cuando fui al instituto a los niños, que los niños eran distintos, con 10 años, muy juguetones, pero ya claro, yo empecé con niñas, y una niña muy buena, muy disciplinada, y me gustó, era una cosa, yo veía a mi padre que siempre solitario, siempre que solamente el ordenanza, que se llamaba ordenanza, que no digo era portero, que no era portero porque no abría puertas, sino ordenanza porque mi padre lo ordenaba que se fuera de un sitio para otro. Y yo lo veía a mi padre siempre solo, siempre solo, siempre solo. Y me gustó, francamente, me gustó. Pues la verdad es que sí, que nuestra profesión es una profesión un poco solitaria, sí que es cierto. Yo he trabajado muchas veces en soledad. Pero entonces también había muchas mujeres que se dedicaban, que fueron del cuerpo facultativo. Yo sé que María Molinés fue facultativa del cuerpo de archivos bibliotecarios y arqueólogos. ¿Tú conociste a otras mujeres archiveras en aquel tiempo, bibliotecarias, vamos, del cuerpo? Bueno, verás, yo te voy a decir, lo que más yo conocí, porque eran, podemos decir, ya no solamente eran compañeros de mi padre, sino amigos particulares, pues, don Samuel de los Santos, eso claro, era como familia, ¿no? Pero anterior de don Samuel de los Santos, y además mi padre se carteó bastante con él, fue Navascués, que fue director del Museo Arqueológico. Durante la etapa de la guerra, cuando don Samuel los trasladaron a Badajoz, estuvo don Fernando Balta Bernet, que fue archivero, pero también era catedrático de la Universidad de Murcia. Estuvo también Taracena, que hizo excavaciones en Numancia, las Taracenas. Eso en el museo. Porque es que, claro, se venían, porque era la época de la guerra, se venían y tenían que presentarse si querían cobrar un sueldo. Entonces, por ejemplo, mi tío, que es catedrático de una universidad, pues estuvo dando un año clase en el instituto. Y los otros que era eso, pues se venían, aunque eran catedráticos, se venían al museo. Porque, claro, tenían que trabajar algo para cobrar un sueldo. Y eso en cuanto a los que yo conocí personalmente. Ahora, vamos a ver, en la biblioteca, en esa época, primera, o sea, la primera hasta el año 40 y tanto, estuvo una que se llamó, bueno, hasta el 40 y tanto, no, antes, hasta el 37, por ejemplo, se llamaba Carmen Guerra. Esa estuvo en la biblioteca. Luego, cuando a mi padre ya estaba jubilado, yo creo, pero no en el archivo, yo creo que en el archivo de Hacienda, yo en los primeros años yo creo que no había nadie, no sé. Pero esa estuvo en la biblioteca, se llamaba Pilar Sáez López, creo. También vino una, que era, me parece, de Cataluña, pero no sé cómo se llamaba. O sea, que mujeres no demasiado. Bueno, no demasiado porque entonces pues no había muchas mujeres que trabajaran fuera de casa. Pero en la facultad de filosofía había muchas mujeres entonces, ¿no? Sí, pero yo creo que se dedicaban mucho más a la docencia. ¿Sabes? Más que archivo, parecía que era una cosa como desconocida. Porque hay una anécdota del famoso torero en Guerrita, que me parece que le preguntó a mi padre qué era, y él dijo, yo soy archivero. Dice, ¿y eso qué es? Le explicó lo que era. Dice, ay, que hay gente para todo. Todavía pasa, debo decirte que todavía pasa. O sea, yo creo que era una cosa desconocida. ¿Qué hacían esa gente? Porque claro, si estaban en el museo, pues a lo mejor era para enseñar el museo, que era Pero claro, el archivo... Es verdad, esto todavía me ha pasado a mí. A mí me han llegado a preguntar que una archivera que es. Me han llegado a preguntar. Sí, y la verdad que, vamos, recuerdo que me fui a dar una vez de alta como autónoma en el epígrafe del IAE, no existe, me parece que no existimos como tal. No sé si ahora ya estaremos puestos, pero entonces, como en el indicador de actividades económicas, pues no estábamos, no existíamos como profesionales. Bueno, yo quería decir también otra pregunta. Tu padre fue un investigador de referencia
y muy fiable, de manera que muchos investigadores contemporáneos suyos, tanto nacionales como extranjeros, la verdad, de todo el mundo, se dirigían a él, y eso está muy presente en la correspondencia, solicitando la información, pero desde Dámaso Alonso hasta, en fin, bueno, muchos otros estudiosos. Y él generosamente siempre, él siempre era muy generoso y aportaba los datos, y la verdad que eso es una característica suya, yo creo que de toda la vida. Y todos nos lo imaginamos, yo no lo llegué a conocer, como una persona muy entrañable y generosa. ¿Tú qué más nos puedes decir acerca de su carácter? Pues lo que tú acabas de decir, que la correspondencia de mi padre con españoles y con extranjeros fue muy numerosa, ¿no? Y además, yo recuerdo que por ejemplo, a Rodríguez Marín, en muchas de las cartas, yo muchas veces decía, parece que es como si le exigiera a mi padre que le mandara las cosas. Mira, aquí está. Por ejemplo, es curioso porque Rodríguez Marín le llega la noticia de que en Córdoba había ido nuevo un archivero que era que investigaba, y entonces enseguida empezó la correspondencia con él. Y cuando, claro, le decía, pues don José, todo lo que sea de esta fecha relativa a Cervantes, mándemelo porque estoy haciendo un trabajo. O sea, se lo hacía de una manera, con una confianza que casi se lo exigía, ¿no? Y mi padre, claro, todo lo que le pedían, pues lo mandaba. Y efectivamente, allí hay correspondencia hasta con Angulo. Yo no sé, alguna cosa que necesitaba de alguno de estos pintores famosos del siglo de oro de Córdoba, pues algún dato se lo pediría, porque ahí hay cartas de Diego Angulo, de Dámaso Alonso sobre Góngora, no digamos. Eso es todos los días una carta, ¿no? De Menéndez Pidal, que estaba investigando sobre si me parece que un día te lo dije, sobre si la Z se usaba más en este sitio, y decía, sigue usted investigando, decía, a ver, más arriba, así. Y demás, yo qué sé, esto, Astrana Marín, otro muy interesado en Cervantes, extranjero, pues los norteamericanos, los peruanos, los chilenos, ya te digo, extranjeros, por ejemplo, un señor que qué cosa más curiosa, porque claro, muchos de estos contactos era a través de mi tío, porque mi tío era más conocido. Entonces cualquier catedrático de la Universidad de Madrid, o que no fuera de la Universidad de Madrid, pues decía, ¿por qué no le pregunta usted a su hermano? Y entonces ya la correspondencia era ya directamente entre mi padre y el otro señor. Y uno muy curioso fue de un italiano que era senador, senador, y además de senador, catedrático de la Universidad de Roma, de la Edad Antigua, o sea, era porque había sido un buen arqueólogo. Y entonces le escribe, bueno, el contacto fue a través de mi tío, porque mi tío, como había mucha relación con Italia, porque él fue becado para que estudiase en los archivos vaticanos el periodo de los Reyes Católicos, entonces tenía mucho contacto y además sabía bastante bien el italiano. Y entonces este señor, que se llama Ettore Pai, pues a través de mi tío, pues se puso en contacto con mi padre porque le decía, esa carta me acuerdo, le decía que había llegado en su conocimiento que en la batalla de Munda, para hacer las fortificaciones, habían usado un tipo de material que le habían dicho que flotaba en el agua como los peces, textualmente, en el agua como los peces. Y mi padre, pues nada, le averigua
y está la carta que le contesta que efectivamente, que sí, que en esta región, sobre todo en la zona de la Rambla, en la zona donde está Munda y también hasta Carmona, hay un tipo muy poroso, o sea, hay piedras muy porosas, que sí, que él no sabía, vamos, no sabía si es que flotaban o no, pero que desde luego podían flotar porque eran piedras porosas. O sea que eso lo digo para que veáis que sí, que la correspondencia era muy... Y además mi padre enseguida contestaba, no esperaba al día siguiente, enseguida que... Él era bondadoso, ¿no? Y tranquilo, era una persona tranquila, ¿no? No, además que tenía cierta satisfacción porque él decía, yo esto, bueno, luego el público, pero él también, pero era tanto el material que a veces eran cosas muy repetitivas, porque ya sabes, si tú has visto, pues se machaca sobre lo mismo. Y él pensaría, digo yo, que si yo no lo voy a aprovechar, que lo aproveche otro. Porque si es un material que tú de ese material necesitas poco, pues que si él, por ejemplo, sobre Góngora no iba a hacer gran cosa, pues se lo llevaba a Damasoloso, todo lo que tenía. La verdad que es muy bondadoso de su parte y realmente un poco atípico, porque también sabemos que a veces en el mundo de la investigación, pues hay, antes, ¿no? Había un poco de racanería a veces a la hora de compartir datos e información. Y también me gustaría preguntarte, porque sé que la acompañaste algunas veces en algunos archivos en sus investigaciones, y cómo era ir con él por los pueblos buscando documentos. Bueno, sí, es que un señor de Puerto Rico, un descendiente de españoles, de Puerto Rico, pues él tenía noticia de que podía emparentar con una familia noble de Córdoba que tenía su mismo apellido. Y entonces fue un encargo, un trabajo fuera de su trabajo, porque además mi padre ya estaba en esa fecha muy cerca de los 80. Entonces yo le acompañé, y teníamos que ir a Priego porque esa familia procedía de Priego. Y efectivamente yo la acompañé, pero como yo leía bastante, como yo os he dicho, que yo pues la paleografía pues la había estudiado en la facultad, pues yo leía, como mi padre ni hablar, pero leía algo, ¿no? Y me gustaba porque es una curiosidad. Mira, papá, he encontrado esto, he encontrado lo otro. Y sigue buscando, pasaba. Y prácticamente lo pasamos casi todo el verano, en Priego, primero en Priego. Pero claro, allí se terminó los datos que podíamos encontrar. Y entonces esa familia se remitió al pueblo que ya no, en aquella época sería un pueblo, no parece que era una aldea, Castillo Locubín. Pero en el Castillo Locubín ya no había ningún archivo, nada. Se lo habían llevado a Alcalá la Real. Y nos fuimos, entonces el resto del verano, pues estuvimos en Alcalá la Real. Y claro, ¿qué pasa? Que no siempre pasa esto, pero en fin, que por un lado este señor emparentaba con el virrey caballero de Góngora y por el otro lado era un testamento de un señor que dejó al morir solo un catre y un colchón lleno de paja, decía en el testamento. Que se le ocurrió, ¿no? Cuando muchos quieren, porque eso de americanos, entroncar con familias españolas les encanta, pero claro, no todas tienen parientes nobles. Bueno, pues ya te quiero hacer una pregunta final ya, porque tampoco quiero cansarte y por si damos paso a alguna pregunta del chat. Ya se ha dicho mucho de tu padre con los motivos de las donaciones que ha hecho. Se escribió un libro que está disponible para todo el mundo y que se ha ofrecido el enlace a través del chat. De tu padre está casi todo dicho, pero a ti como su hija,
¿qué te gustaría que se supiera de él o algún detalle de tu padre que te gustaría que se recordara? Hombre, como fue un hombre muy trabajador, muy, muy metódico, muy ordenado. Él, fíjate que aunque se levantaba de su mesa de despacho y iba a faltar a lo mejor media hora, pues a pesar de que faltaba solamente media hora, lo ordenaba todo, lo dejaba todo ordenado, ¿sabes? Claro, eso se facilita mucho el trabajo, porque el que es muy desordenado nunca encuentra. De modo que incluso en su investigación y todo, sería un método, sería un orden, ¿no? Y luego a él no le importó dar cualquier noticia que incluso le podía servir a él, pero no le importaba que participara con otra persona. De modo que, como acabamos de comentar, pues todos que llevaban a su puerta, todos llevaban algo nuevo, ¿no? Y claro, luego se le han recompensado, porque Córdoba vamos, que le ha honrado bastante. La familia no tiene quejas de cómo Córdoba la ha honrado, que le honró también sus compañeros, cuando murió, la cantidad de información que hubo en los periódicos y todo. Y yo lo que... Porque es que han pasado muchos años para que se siga recordando. Porque al morir sí, hubo mucho, luego desapareció. Y luego, no sé por qué, pues han vuelto otra vez a recordarlo. Bueno, por motivo de la donación que tú has hecho, porque tú como buena hija de ese padre, pues has sido muy generosa y has donado su legado. Y entonces nos lo has devuelto a la actualidad y además pues ya es para todos. Ya tu padre es de todo, es un cordobés para todos y un archivero para todo el mundo. Bueno, yo quiero agradecerte este esfuerzo que ha hecho hoy de estar aquí con nosotros. Nada menos que... No diga esfuerzo. Todo lo que... Mira, tú que has sido testigo. Hombre, a mí me ha costado un trabajo porque tú sabes lo que es. Menos mal que he tenido ayuda de ordenar todo aquello, de saber. Porque es que, claro, mi padre lo dejó todo ordenado, pero en mi casa, claro, hubo mudanza de un sitio a otro, ¿no? De un sitio a otro, incluso dentro de la misma casa se hace una obra, tienes que llevar de un sitio a otro, y todo ya se confundió, ya no estaba en el orden tan estupendo que había dejado mi padre, incluso su fichero, ¿no? Pero eso me llevó tiempo, preocupaciones, porque si lo hago, no lo hago. Pero bueno, todo eso pasó, estoy muy contenta de todo cómo se ha realizado toda esta cosa. Yo creo que todos hemos salido ganando. Ahora me queda la biblioteca. Porque claro, hay muchísimas obras que están dedicadas a mi padre. Eso me gusta, pero claro, conservarlo. Si es que yo lo conservo, pero el que viene detrás de mí, aunque sea de la familia, y el nieto y el bisnieto, yo no puedo ordenar lo que se haga en todas las generaciones que vienen detrás de mí. Yo no sé de dónde van a parar. Por ejemplo, los libros de Schulten están todos dedicados por él. Los libros de todo. Hay un matrimonio norteamericano que son profesores de la Universidad de Houston, que tiene una dedicatoria que además lo hacen en inglés, que le llama a mi padre el hidalgo caballero. El hidalgo le llama el caballero. Y eso sí, la biblioteca. Pues, sí. Hay obras. Pues mira, vamos a pasar, no sé si hay alguna pregunta en el chat, Rafa, si alguien ha preguntado alguna cuestión ¿tiene alguna cuestión para Pilar? Pues preguntas no hay ninguna, hay notas de agradecimiento varias por su gratitud en participar hoy con nosotros, por su gratitud en las donaciones que hizo, Ana Verdú, directora del Archivo Municipal,
Recuerda y quiere dejar, está escuchándola también y quiere dejar constancia de la gratitud del archivo por su donación y bueno, y sobre todo un mensaje de enhorabuena por su fabulosa memoria, por su prodigiosa memoria. Pero no hay ninguna pregunta concreta, al menos estoy revisando. No, pero parece que todo el mundo si vosotros dos me lo queréis hacer, pues estoy dispuesta. A mí muchas preguntas se me han quedado en el tintero porque tampoco quería que fuera muy larga la charla, pero bueno, la verdad es que agradecerte tu generosidad, que también eres digna hija de tu padre y que tenemos la suerte de que igual que él fue muy meticuloso, científico en su trabajo, tú también lo has sido y has ordenado y has mantenido su legado intacto, porque incluso sus maravillosas fichas donde él apuntaba cada uno de los datos que vaciaba cuando revisó sistemáticamente los protocolos, porque él era un científico y hizo un trabajo sistemático. Incluso esas fichas las mantuviste perfectamente ordenadas en un mueble que encargaste el profeso. Exactamente. Con Precioso, cajones además. para las fichas. Ese mueble no lo conoció mi padre, se hizo después, porque él no lo tenía así tan... Sí, exactamente, se hizo después para que estuviera allí muy bien conservado. Yo puedo decir... No, yo solo... Y ya ves tú, con decirte que se conserva, bueno, se conserva en el ayuntamiento, me lo dijo Ana, que habían encontrado allí en el archivo la solicitud que hizo mi padre para entrar de ayudante o de auxiliar en el archivo del ayuntamiento. Cuando él termina el bachillerato, pues solicita ir a trabajar, a no colocarse pues, sí, en el archivo. Y esa solicitud en mi casa está hecha en latín. Mi padre tuvo el humor de hacer en latín, de redactar en latín la solicitud que iba luego a presentar en castellano en el ayuntamiento. Y es curioso porque en la firma pone Joseph Turri y como Cerro no lo encontraría en el diccionario, pues pone Montis. Pone Joseph Turris Montis. Yo claro, solo era Cerro, pero él dirá, bueno, Cerro y Monte es lo mismo. Solo decir que cuando entré a casa de doña Pilar y vi ese mueble que ha dicho María del Mar, la sorpresa fue impresionante. Ver todo su legado, todas sus fichas de trabajo, todo el fruto de su trabajo de muchos años, perfectamente conservado. Bueno, la cara que se me quedó debió ser, vamos, alucinante. Y solamente por precisar, que he comentado que su legado está repartido entre los archivos cordobeses. En el Archivo Municipal de Córdoba está el epistolario de don José de la Torre, como se ha comentado en la charla, pues con muchos de los grandes investigadores de la época. Y en el Archivo Histórico Provincial de Córdoba tenemos su trabajo de investigación, su ficha de trabajo. Sí. Y su biblioteca personal está repartida en ambas instituciones. Solamente un poco por precisar. Veo que hay una pregunta, me parece, ¿no? Hay una pregunta, ¿no, Rafa? Voy a ver. Y sí, la verdad que el epistolario es fantástico y las fichas pues son maravillosas. La verdad que todo el material es prodigioso. Sí, bueno, nos preguntan por la conservación de la documentación, que se aprecia todo que está en muy buen estado. Sí, está en un estado excelente. Las fichas se están catalogando y para ponerlo a disposición de los investigadores, y la verdad es que el estado de conservación es fantástico, como si estuvieran recién redactados, vamos, del día de hoy. Yo la verdad, verá, es que, claro, yo soy una persona que dudo bastante, y en este caso más que bastante, ¿no? Entonces, a mí, en realidad, personalmente, me hubiera gustado llevarlo todo al archivo
de Ana, porque allí nací, ¿no? Y claro, tengo, hombre, el sitio donde se nace se quiere más que... Y además, porque, yo sé, estaba más unida yo a ese archivo. Pero, claro, yo luego reflexioné, si el investigador va aquí y luego tiene que ir allí donde están los documentos, es un poco absurdo, ¿no? ¿No era eso? Me pareció. Claro, porque que si yo los leo protocolos... todas las fichas del ayuntamiento y los documentos están en el protocolo, no, porque claro, yo creo que muchos de los investigadores les gustaría ver no lo que vos, sino el auténtico, a lo mejor, nunca os pide el auténtico, la ficha auténtica. Sí, Claro. claro, las fichas sí, lo que pasa que bueno, tenemos la referencia, hay veces que se están consultando las fichas hasta que esté todo informatizado. Entonces ya No, pues, lo que yo digo, que muchas personas a lo mejor les gustaría ver las fichas auténticas, no luego lo que vosotros habéis hecho después. sí, o sea, se están Eso consultando las es un fichas, sí, sí. capricho, ¿no? Porque esa letra de mi padre no lo encuentro, vamos, que era magnífica para... Sí, sí, sí. Sí, sí, se han pero consultado claro, las fichas. debían de estar las fichas donde está el documento. Claro, para tener acceso a la fuente primaria Por eso las que cita cartas, la que ficha. todavía tengo, las cartas de mi tío Antonio, cuando estuvo en Italia y luego en Alemania, pues que fíjate, hace ya un siglo, porque estuvo, allí le cogió la Primera Guerra Mundial, desde hace tiempo. Quiero se lo he dicho a Ana que se las quiere que vayan para que estén todas las cartas en el mismo sitio, porque las cartas ya se pueden ir donde sea. Y es verdad que tu tío Antonio era muy alto y pelirrojo, parecía un vikingo, sí, pero sí. que nunca perdió su acento cordobés, ¿no? Como dice un alumno Sí, suyo. lo confundían con los alemanes. Decía mi tío que en una ocasión, pues, estando en Madrid, pues en el Teatro Real, pues por lo visto había en la Semana Santa, pues había música sacra y lo que sea, bueno, total. Y invitaban, y entonces cuando entraban había dos sitios, el de podríamos decir, los altos cargos en un sitio y el pueblo llano en el otro sitio. Mi tío se va a oír esa música y ahí va al pueblo llano, pero el ujiero que sea no le obligó a ir a donde estaba la nobleza, claro. Mi tío era un auténtico alemán, era un teutón. Mira, el pelo luego se le puso rubio, precioso, cuando era ya anciano, pero era rubio pero arrojizado. El bigote a lo Kaiser, que más alemán. Y era alto y el pelo, como le llaman, a flequillo. ¿Sabéis lo que es eso de flequillo, no? No, a cepillo, no a flequillo, a cepillo. Y entonces, pues sí, lo confundía con un extranjero. Cuando vino aquí al instituto y dio clase un año, un curso, los chiquillos le temían. Porque, claro, sí, porque además su aspecto era serio. Era un hombre que luego no, en su charla era muy ameno y muy... Pero eso era eso serio. Entonces los niños le temían. No sé, le pusieron un mote, el cinturón de hierro. O sea, cuando la guerra, el cinturón de hierro era lo que lo pusieron los nacionales a Bilbao, ¿no? Ese el cinturón de hierro, por lo fuerte que era y lo que le apretaba, ¿no? Pilar, nos preguntan cómo crees que su padre viviría hoy todo esto de las nuevas tecnologías y todo esto que tenemos hoy aplicado a los archivos. No, él no usó nunca ni siquiera pluma estilográfica. No lo usó, nunca. Lo primero eran los lápices, el lápiz, que tenía tres y además se lo ponía en orden, el más pequeño aquí, el otro aquí, el otro aquí. Así los tenía. Todos muy afilados, siempre muy preparados. Y luego para pasarlo a limpio, pues
la pluma que se moja en el tintero. Y no consintió nunca, ni un Ah, bolígrafo. o sea, las fichas están escritas en pluma que no es estilográfica, en pluma de tintero, pero si no tienen ni un borrón. En pluma, no, que va, en pluma de mojarlo en el tintero. Sí, sí. No usó nunca reloj, nada. No Ni usó. máquina de escribir. ¿Cómo se enteraba de la hora que era? Ni máquina de escribir tampoco, ¿no, Pilar? Tampoco. No, era... Era un científico, pero como Darwin, al antiguo estilo. Al antiguo Sansa, sí, exactamente. Sí. Bueno, pues yo creo que ya vamos a ir terminando este archiveros.com. ¿Algún dato más? Bueno, la verdad que no sé si no hay más preguntas en el chat, Rafa. No hay nada de momento. Bueno, Entonces, pues solamente agradecerte muchísimo. Os doy las gracias primero porque, hombre, la tarde ha sido, bueno, muy buena esta zona, esta época, pues aquí estoy confinada. Al estar confinada, pues no te entretienes demasiado. Y este rato, pues, me ha resultado muy bien. Y os doy las gracias porque por acordarse de mi padre tantas veces. Mira, te las damos nosotros a ti, pero no solamente yo tenía interés, y todos nosotros en la Asociación de Archiveros, de hablar contigo, no solo por tu padre, sino también por tu trayectoria vital. Primero porque todo lo que hablas es muy ameno. Y después porque eres una mujer muy cercana a nosotros por los estudios que has tenido, por ser catedrática y haber estado tan cerca de los archivos. Yo creo que no teníamos mejor manera de celebrar y de inaugurar nuestro archiveros.com online que hacerlo contigo. Me acuerdo de los morancos. Tú sabes en qué me refiero, ¿no? Así que, pues, la verdad que te lo agradezco muchísimo, también a tu familia que nos ha dado la cobertura técnica, porque esto, pues, necesita detrás un soporte, a Alberto, que no lo vemos, pero que está ahí detrás dirigiendo esta transmisión, y bueno, a todos los asistentes, para mí, pues, ha sido un placer, de verdad, hablar hoy contigo. Y muchas gracias. Pues, todo lo que necesitáis de mí, ya tengo poco en casa, por aquí si sale alguna cosilla. Sí. Mira, yo me conformo con tener una charla contigo de vez en cuando. Bueno, lo queráis. Bueno, pues muchas gracias. Es que con 95 años se tienen muchas anécdotas y muchas cosas, ¿no? Tú sabes lo que es vivir 95 años. Tú tienes unos fantásticos 95 años, porque encima tienes una cabeza privilegiada. Efectivamente, no siempre se tiene esa memoria con los 95 años para poder transmitirnos todos esos recuerdos. Muchísimas gracias, Pilar, de nuevo, en nombre de la asociación y en nombre de todos nosotros. A ver, si vosotros supierais las veces que he repetido paleografía, porque a mí no me salía esa palabra. Y solamente ya, fíjate bien, recordé, la paleografía es cosa antigua, ¿no? O sea, esto es cosa... Voy a empezar por paleo. Ah, ya, paleografía. De verdad que me pasó eso. No me salía no me acordaba de cómo se llamaba esa asignatura. Recordando de que era cosa antigua, pues de paleografía. Bueno, una de las cosas que no me habéis preguntado y que si puedo añadirlo, ¿no? O vaya a cerrar. Claro que sí. Por supuesto. Que era la relación, no sé, creo que era que hacía mi padre, yo no me acuerdo. Pues que tenía costumbre en el buen tiempo, antes de irse de bajarse al trabajo, pues nos llevaba a pasear por los jardines y llegábamos hasta el final. Y en el final, donde ahora están haciendo la biblioteca, pues había un pequeño, me he acordado eso de los animales, había un pequeño zoológico, ¿sabes? Allí. Y lo que no me acuerdo de que los animales eran pequeñitos, debían de ser monos y cosas así. Y luego, en el centro, o sea, había una rotonda por allí, una rotonda
en la rotonda había estos bancos, pero no de hierro, sino bancos de mampostería, pero recubiertos de azulejos. Era muy típico de aquella época de los años 20, como he dicho, del patio de la casa de Tejón y Madrid. Y en el centro, recuerdo que era como una especie de kiosquito circular, ¿no? Y dentro había una biblioteca, yo creo que sería toda infantil, y allí es cuando yo conocí a Pinocho. Me gustaban mucho los libros de Pinocho. Y aquel Pinocho con unos vestidos muy coloristas. Y fíjate, todas esas cosas han desaparecido. Y mira que eran bonitos los jardines de aquella época, porque la gente era más civilizada que ahora, claro. Y sí, allí leí a Pinocho. Yo era muy aficionada a leer, también eso ha sido, sí. Y lo sigue siendo, y lo sigue siendo. No, yo lo sigo. La obra de Julio Verne, yo con 14 años me la había leído ya toda. Y sí, yo leo también mucho. Sí, que se nota porque... Pues yo creo que ya, Rafa, no sé si decirle, digamos a los asistentes, que yo creo que este Archicañas tal vez esté disponible en internet en nuestro canal de YouTube, ¿no, Rafa? Yo creo que sí, vamos, se está grabando y la idea es subir al canal de YouTube para que quede para quien quiera verlo en cualquier otra ocasión. Si a ti no te importa, Pilar, pues lo colgamos en internet y así pues lo pueden ver toda la gente que quiera. Yo no me importa. Yo, como lo que vosotros planificáis. Pues se agradece. Muy bien. Pues habéis tenido un buen trabajo. De acuerdo. Pues nada, sin más, despedimos. Y sobre todo, Rafa, cuando iba a fotografiar Vaya. los libros. Todas las portadas de los libros. Trabajo. Vaya. Que no pues había sí, trabajo, ¿no? fue un buen trabajo. Y bueno, comentar, decía María del Mar y Pilar, que era una gran lectora, comentar que antes de la donación, cuando íbamos a su casa, cuando llegábamos a revisar la documentación y demás, muchos de los días se había leído gran parte de la documentación en los días previos para podernos explicar qué era cada una de las cosas de las carpetas con documentos de su padre que iban a ser donados, y se las habían leído prácticamente casi estudiado todas las carpetas. Es cuando me enteré de las cosas de mi padre. Yo a su documento, a sus cosas, no había, podríamos decir, sentido curiosidad prácticamente. Porque claro, mientras vivió mi hermano era el encargado de estas cosas. Primero como archivero. Entonces, a él cuando donde iban era a él, no a mí, ¿no? Y claro, yo no lo había visto eso. Yo no lo había visto. Yo no lo había visto en aquel mueble, pues sí, sabía lo que había y todas esas cosas. Pero luego ya, detalle por detalle, no. Mi hermano era el encargado, el que cuando venía personas del extranjero, pues era el que iba con ellos, pero yo no. Yo solamente por eso me vino todo muy gordo, ¿no? Muy grande, porque yo ya tenía mucha edad, porque hará como 5 años esto, ¿no? No sería cuando empezaste, ¿no? Sí, no recuerdo pues exactamente el año, pero aproximadamente sí. Así, ¿no? Sí. Y claro, pues yo también me interesaba saber lo que iba, y claro, pues sí, fue mucho tiempo. Y me encontré que yo no sabía que existía esa cosa que mi padre fue guardando, porque mi padre es que guardaba todo. Los recortes de periódicos, yo creo que eso ya no puede servir, pero hay cosas muy interesantes en esos recortes que yo creo que no se debían de destruir. Me parece que me dijeron que no servían, pero yo creo que claro. Buenas. Muchas gracias. Hola.
No, yo creo que si os parece bien, cerramos, damos por concluida la Claro. sesión, ¿vale? Exactamente. Y nada, y ¿Y lo qué dicho, pasa? quedará colgada en YouTube, en la página de la Asociación de Archiveros, y podréis acceder ahí cuando queráis para revisarla. Pues muy bien, pues muchas gracias por todo, por todo. Gracias de nuevo, Pilar. Muchas Sí. gracias. Adiós. Adiós. Gracias a vosotros. Adiós.